والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar nada con Él en adoración. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero y el sello de todos los profetas de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra o el mejor discurso es la palabra de Allah, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una bid'a, una innovación. Y cada innovación, cada bid'a, es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum, bienvenidos. Bi'idhnillahi ta'ala, vamos a empezar esta serie de clases sobre el estudio del libro o el escrito del imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nombrado Tafsir Kalimat al-Tawhid, la ilaha illallah, la explicación de la palabra o de la frase de Tawhid, la ilaha illallah. Y estamos usando para estudiar este libro la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Primeramente, Juan barakallahu fikum, una disculpa por empezar tarde. El horario ahorita del Salah está llegando más o menos a este tiempo de donde empieza la clase. Justo empieza el horario de la clase es a las 8:30 de el horario de México, y justo a ese tiempo aquí, que serán las 5:30 de la mañana, es el tiempo de Fajr, cuando ya están rezando en ese tiempo. Entonces terminamos así como las más o menos, digamos, unos 10 minutos, 15 minutos ya regresando. Entonces vamos a tener que en el horario cambiar un poco, unos 15 minutos, empezar a las 8:45 tiempo de México, 8:45 de la noche, para que la gente no piense que no vamos a dar la clase, espera y ya después se va y ya no regresa. Así que vamos a empezar la clase a las 8:45. Bi'idhnillahi ta'ala, la próxima
semana, inshallah. Barakallahu fikum. Regresando a esto, regresamos al estudio de este libro de Juan Barakallahu fikum y este tema, este gran tema, la explicación de la ilaha illallah. La explicación de kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, es del conocimiento más obligatorio sobre todos los musulmanes. Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo talab al-ilm farida ala kulli muslim, que la búsqueda del conocimiento es una obligación sobre cada musulmán, los sabios han mencionado sobre ese hadith de que la obligación que es obligatorio sobre cada musulmán y musulmana, ya sea adulto o niño, mujer, hombre, cada musulmán debe de tener conocimiento de aquello que es obligatorio sobre él o ella. Es decir, todo lo que es obligatorio, como el salawat al-khams, las oraciones obligatorias, como se llama Ramadán, el ayuno de Ramadán, y así todo lo que es obligatorio sobre la persona, pues debe saber cómo cumplir y hacerlo. Entonces, no hay ningún aspecto de la religión o nada dentro de la religión más obligatorio sobre el musulmán como el tawhid y el entendimiento y creencia correcta de kalimat al-tawhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah es aquello que hizo la persona entrar en el Islam y tener fe. No hay nada más obligatorio sobre el ser humano. No hay nada más obligatorio sobre él que entender bien y creer en el dicho y frase de la ilaha illallah, la frase de tawhid, la ilaha illallah, de que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es del conocimiento más noble, es del conocimiento más obligatorio, es del conocimiento que importa más al creyente. Le importa más saber y entender bien y aplicar el dicho de tawhid, la ilaha illallah. No. Entonces, no hay suficientes libros a estudiar sobre este tema. Si supieran cuántos libros están escritos de los sabios fiables desde las primeras generaciones hasta la fecha sobre el tema de tawhid y el tema de la ilaha illallah o el tema del testimonio de fe, el shahadatain o el shahada la ilaha illallah o el frase de tawhid, pues es algo que es increíble, impresionante, de cuántos escritos y cuántos libros están escritos sobre el tema de la ilaha illallah, el tema de la frase de tawhid que hace la persona entrar a la fe, entrar al din de Allah subhanahu wa ta'ala, entrar a la misericordia de Allah, la recompensa de Allah. Hace un incrédulo convertirse a un creyente. Y entonces, si pueden entender bien la gran situación de que un incrédulo se convierte a un creyente, lo que significa eso de verdad. Eso no es que cambia nomás su estatus o cambia, su look, su apariencia o cambia de nombre nomás. Eso no se trata de eso. Se trata de que cambia de ser de la gente del infierno y a la gente del paraíso.
Es algo grandísimo eso. De que el kalimat al-tawhid, que el tawhid, el monoteísmo islámico, hace que una persona que era de la gente del fuego, de la gente del infierno, lo convierte a la gente, o lo convierte a ser de la gente del paraíso, de la gente que recibe la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, que recibe el perdón de Ar-Rahman, el misericordioso, que lo convierte a ser de la gente que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Entonces, eso es algo grandísimo. Y entendiéndolo así, Juan Barakallahu Fikum, ¿cómo no el musulmán, el creyente, no le va a dar tanta atención e importancia a aprender este tema, esta esencia, la esencia de Tawhid? De entender bien y estudiar bien para ponerlo en práctica y aplicarlo, el entendimiento y conocimiento de la ilaha illallah. Eso es algo grandísimo y debemos darle mucha atención, y Juan Barakallahu Fikum, a estudiar bien este tema. Los sabios de al-Islam, los imams de la Sunna, han escrito muchísimos libros sobre el tema y han en todos los tiempos de la historia del Islam, los sabios y los imams de la Sunna han enseñado constantemente y han explicado constantemente el significado de Tawhid, y no dejan de hacerlo. No dejan de hacerlo, porque es el mensaje del Islam. Así como todos los profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam, predicaron el Tawhid y no dejaron de hacerlo, aunque su gente aceptó el mensaje o no lo aceptó. Nunca dejaron de predicar el Tawhid. Nunca dejaron predicar la ilaha illallah. Así que es de la gran importancia para el musulmán, para el creyente, estudiar y revisar constantemente el entendimiento y conocimiento de Tawhid, de la ilaha illallah, de la frase de la ilaha illallah, que es el primer testimonio de fe que entra la persona al din de Allah subhanahu wa ta'ala y lo mantiene dentro del din de Allah. Es otra cosa. Lo mantiene dentro. Ya cuando entra, si es que lo dice con sinceridad y lo dice entendiendo lo que está diciendo, cumpliendo con las condiciones de la ilaha illallah, y lo dice y entra en el Islam, entra en la fe, entra en imán. Cuando ya entra a este din, manteniéndose dentro del din, es entendiendo bien la ilaha illallah y practicando su significado, la ilaha illallah. Porque también hay que entender de que entrar al din del Islam no es una garantía de que la persona se va a quedar dentro del din del Islam. Y cada uno de nosotros debemos tener esa preocupación o miedo de salir del din de Allah. Wa'yadu billah. Porque nadie tiene esa garantía de Allah subhanahu wa ta'ala que solo porque tomó su shahada ahora va a estar dentro del Islam para siempre. No. Los corazones cambian. La gente se desvía por sus propios pecados y acciones y ignorancia. La persona sale del din al Islam. Entonces hay que buscar el conocimiento primeramente para beneficiarnos nosotros mismos y después a nuestras familias, beneficiar a nuestras familias. No. Entonces este tema de Tawhid y Juan Barakallahu Fikum es de gran importancia estudiar y enseñar. Estudiarlo nosotros para aplicarlo y mantenernos firmes sobre el din de Allah subhanahu wa ta'ala y avanzar en nuestro din, en nuestra religión, y para enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas,
hermanos, hermanas, padres, o sea, comunidad. Es algo que es obligatorio hacerlo. Obligatorio. Nada. Entonces, vamos a empezar el estudio de este libro de de Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, el imam de Da'wat al-Tawhid, con la explicación de Sheikh Fawzan, Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Así como vemos, los escritos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah generalmente son cortos. Son pequeños en tamaño, pero son grandísimos en su beneficio, alhamdulillah. Y vamos a hacerlo como siempre, que leemos el texto del libro del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y después mencionamos la explicación o el sharh, la explicación de Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Empezamos, Bismillahirrahmanirrahim, que le preguntaron a Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sobre el significado de la ilaha illallah, y él respondió: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah empieza y dice que Allah tenga misericordia de ti, de que esta palabra o esta frase es un fariqa, algo que divide, o es una separación entre el kufr, incredulidad, y el Islam, la religión del Islam. Entonces, la ilaha illallah divide, la ilaha illallah divide, es una palabra, dice el Sheikh, que divide el kufr, incredulidad, y el iman, o el Islam. Naam. Sheikh al-Fawzan menciona y empieza y dice: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Naam, que empieza el Sheikh después de alabar y suplicar para el profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia, los sahaba. Empieza el Sheikh y dice: esta frase o palabra, la ilaha illallah, es una frase grandísima. Es algo ligera sobre la lengua, es una palabra ligera sobre la lengua, dice el Sheikh, una frase ligera sobre la lengua, pero grandísima, pesada en la balanza en el día del juicio, o en la balanza de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es porque es en realidad el mensaje de al-Islam, y lo que entra la persona en el din de al-Islam. Dice el Sheikh, pero esta frase de la ilaha illallah no solo es solo decir la frase, no solo es solo decirla, pero esta frase o palabra tiene un significado grandísimo y tiene obligaciones que se tienen que seguir o cumplir con ellas. Tiene pilares, tiene condiciones que son completamente necesarias y cumplir con ellas. Primeramente saberlas, aprenderlas y aplicarlas. Para que la frase de la ilaha illallah, la frase de Tawhid, sea aceptable, para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte del siervo esa palabra, o esa frase, es decir, la ilaha illallah. O si fuera, dice el Sheikh, وَلَوْ كَانَ الْقَصْدْ مُجَرَّدَ التَّلَفُّظ, si fuera de verdad solamente decir la palabra, entonces cualquier persona que dice que no hay divinidad o no hay adoración para nada ni nadie excepto Allah, quien dice la ilaha illallah muy fácilmente, escuchen qué fácil es decir sobre la lengua, qué ligera es la frase la ilaha illallah. Es fácil decirlo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eso es algo
fácil para decir. Entonces, quien dice la ilaha illallah instantáneamente es musulmán. Si fuera solamente la condición de entrar al Islam y ser musulmán, solo decir la ilaha illallah, cualquier persona que lo dice entra en el Islam en ese instante. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Dice, quien dice la ilaha illallah, pues es musulmán, dice, y no necesita obrar con nada, no necesita cumplir con el significado, no necesita aplicar ninguna obligación del significado de la ilaha illallah, y solamente tiene que decir la ilaha illallah y entra al Islam. Y eso es falso, y eso no es cierto. Y de las sectas desviadas, hay gente que sí dice eso, que solamente decir la ilaha illallah entra la persona al din del Islam y no hay nada sobre él. No tiene que cumplir con nada, no tiene ninguna obligación. Ya nomás diciendo la ilaha illallah lo entra al Islam y lo entra a la fe del Islam. Y eso es falso y un desvío. فهذه الكلمة العظيمة نعم, que es una frase grandísima. ولكن لها معنى, pero tiene un significado. Y hay que entender este significado. Y tiene obligaciones que se tienen que cumplir. ولها مقتضى, ولها أركان, ولها شروط. Y tienen, esta frase tiene pilares y tiene condiciones. La budda min tahqiqaha, yani que es completamente necesario cumplir estas condiciones. Walihada, y por eso, dice el Sheikh, no beneficia a la persona que dice la ilaha illallah, excepto que cumple con todas estas cosas que hemos mencionado. Es decir, con su significado, con las obligaciones, con los pilares y con las condiciones de la ilaha illallah. Entonces, varias cosas que se tienen que entender, y aprender y aplicar para poder beneficiar del dicho de Tawhid, la ilaha illallah. Y no es como mucha de la gente lo hace ser cuando están según en la calle o en las mezquitas o en cualquier lugar, las ferias culturales o ferias del libro donde sacan una mesa y empiezan a dar da'wah según ellos y no explican el mensaje del Islam a los incrédulos. Están nomás poniendo hijab sobre las mujeres incrédulas para hacer una imagen como que si son musulmanas, y según ellas o según esas personas, porque también los hombres están en ese sitio haciendo lo mismo, es para nomás atraerlos a escuchar el Islam. Pero eso no es la forma de da'wah. No es la forma de da'wah. Y no fue algo que hicieron los predecesores piadosos, los imams de la sunnah, los sabios grandes, o sus alumnos, o la gente de la sunnah. No han hecho eso nunca. Es algo que han inventado. Y por ser que son ignorantes en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, empiezan a hablar de cosas del Islam que no es del mensaje del Islam. Son aspectos de la religión, el hijab, o la vestimenta, o la comida que comemos o que no comemos, o las bebidas que tomamos y las bebidas que no tomamos, lo que es lícito y lo que es ilícito. Todo eso son aspectos del Islam. Sí, pero no es el mensaje del Islam. No es el mensaje que trajeron todos los profetas y mensajeros de Allah a sus naciones y comunidades. Predicando el mensaje del Islam, no fue eso. Ellos no llegaron para predicar lo que se debe comer y no comer. Enseñaron a sus comunidades de creyentes ya cuando entraron al Islam lo que es obligatorio sobre ellos. Pero no fue el mensaje de lo que predicaban. El mensaje o lo que ellos predicaban era Tawhid, Imán. Y todo lo que opone eso.
advertir contra el shirk, advertir contra el kufr, advertir contra desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Predicaban sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el mensaje del Islam. Someterse a Allah subhanahu wa ta'ala en tawhid. La explicación del Islam, Juan Barakallahu Fikum, que los imams de la Sunnah, de las primeras generaciones, y los sabios y los alumnos y la gente de la Sunnah que siempre han explicado el término al-Islam, lo que significa al-Islam, es sumisión. Al-Islam huwa istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wa khulusu min ash-shirk wa ahli. Ese es el significado del término al-Islam, que es sumisión o una sumisión completa para Allah subhanahu wa ta'ala. Que la persona se somete a Allah subhanahu wa ta'ala en tawhid, en monoteísmo, es decir, adorarlo a Él solo y único, sometido a Él. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ, y que se rinde a Allah subhanahu wa ta'ala en obediencia a Él. وَخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ, y alejándose completamente de cada aspecto de shirk y la práctica de shirk de la gente. No. Eso es el Islam. Ese es el mensaje del Islam. Eso es lo que predicaron todos los profetas y mensajeros de Allah. Cada profeta, cada mensajero de Allah fue la da'wah de ellos. El mensaje del Islam. Esto es el mensaje. Y no salir y nomás enseñar a los incrédulos la comida de los musulmanes o la vestimenta de los musulmanes. Y en subhanallah, en muchos casos, esas hermanas que están poniendo hijab sobre las incrédulas en los parques o en los eventos culturales, ni siquiera ellas usan el hijab. Afuera de ese evento, ya regresan a su vestimenta normal como cualquier otra persona de ese lugar. Subhanallah, Allah nos guíe y las guíe. No. Entonces, el Sheikh dice, también hay que aprender que esta frase, Kalimat al-Tawhid, tiene diferentes nombres que se mencionan o que han mencionado los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a. Por ejemplo, Kalimat al-Ikhlas, la frase de al-Ikhlas, sinceridad. Y dice, y eso es porque al-Ikhlas significa tener sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la ilaha illallah significa al-Ikhlas, que el al-Ikhlas es solamente para Allah y no para ningún otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. La sinceridad en adoración, la sinceridad en obediencia, la sinceridad en rendirse y someterse es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. No. Así que por eso también el dicho de la ilaha illallah en veces se menciona como Kalimatul Ikhlas. Kalimatul Ikhlas. Yani el Sheikh dice, y eso es porque la persona se aleja completamente de shirk y se rinde y se somete a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración solo a Él subhanahu wa ta'ala. Y por eso se llama Kalimatul Ikhlas. Dice el Sheikh, Ikhlasul Tawhid wa Ikhlasul Ibadah. Tener sinceridad en Tawhid o tener sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala y alejarse del shirk de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Igualmente se ha nombrado Kalimat Taqwa, la frase de taqwa. La frase de taqwa. Taqwa es piedad o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en una aya, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى
وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Que nada, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y cuando hizo a aquellos incrédulos, yani aquellos que en sus corazones tenían esa preocupación o esa, ¿cómo se dice? Que tenían en su corazón, eso que mueve su corazón, esa preocupación o eso que le interesa, que era esa de jahiliya. Eso de aquí significa o se está refiriendo a ese amor o esa práctica de jahiliya, de shirk o adorar los ídolos. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam en los creyentes as-sakina. Él descendió as-sakina, tranquilidad sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y los creyentes, y los ordenó o los obligó con kalimat at-taqwa. Los obligó con la frase de piedad. ¿Cuál es la frase de piedad aquí? Es la ilaha illallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا, y ellos son los que más tienen derecho a esta frase y la merecen. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Y Allah subhanahu wa ta'ala es el gran sabio de todo. Entonces, kalimat at-taqwa es la ilaha illallah. La frase de taqwa, de piedad o de temor a Allah subhanahu wa ta'ala, significa la ilaha illallah, porque la persona que dice esa frase, entendiendo la frase y poniendo esa frase en práctica, es una persona de taqwa, que tema a Allah subhanahu wa ta'ala. Tema a Allah subhanahu wa ta'ala en solo adorarlo a Él. Teme a Allah subhanahu wa ta'ala en solo someterse a Él subhanahu wa ta'ala. Teme a Allah subhanahu wa ta'ala en no caer en shirk, en adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces tiene taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala, tiene piedad. Entonces, quien dice el Sheikh, لأنها تقي من قالها مخلصا لله سبحانه وتعالى وتقي من النار. يعني que tema a Allah subhanahu wa ta'ala, quien dice la ilaha illallah con sinceridad, el que lo dice con sinceridad, teme caer en el fuego, teme ser castigado por hacer shirk. Entonces se aleja del shirk y se aferra a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración con tawhid, con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, وَلِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَعْمَالَ الْبِرِّ, yani que también las acciones buenas que están conectadas a tawhid, yani vienen de taqwa, de piedad. La persona que hace o cumple con el significado de la ilaha illallah en actos de adoración que los dirige solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, pues son personas piedosas, son gente de piedad. Y dice el Sheikh, لأن التقوى هي الأعمال البر والطاعات, y eso es porque taqwa, piedad, es de las acciones, de las buenas acciones y de obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. هذه الكلمة تقتضي كل أعمال البر والطاعة فهي كلمة التقوى. El Sheikh menciona, dice, entonces esta frase tiene estas obligaciones de cumplir con las obras de buenas relacionadas a tawhid, a adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y obediencia a Él, sometiéndose a Él subhanahu wa ta'ala. Entonces por eso se nombra o se dice kalimat at-taqwa, la frase de at-taqwa, piedad o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, dice el Sheikh, se menciona como al-urwat al-wudqa,
la frase de la ilaha illallah, la frase de Tawhid también se menciona, ya sea en el Corán y la Sunna, como al-urwat al-wudqa. Yani, al-urwat al-wudqa es la agarradera firme. Aquello que te agarras firmemente. O sea, una agarradera, yani, firme. Es al-urwat al-wudqa. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. No. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y quien deja de creer en los tagut, quien desmiente los tagut. El tagut es todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien deja de creer en los tagut y cree en Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, se ha agarrado de la agarradera firme y fuerte, que nunca se va a romper. Y Allah subhanahu wa ta'ala es el que oye y sabe todo. No. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala llama al-urwat al-wudqa, se refiere al-urwat al-wudqa a la ilaha illallah. Como dice el Sheikh, yakfur bit-taghut wa yu'min billah, es decir, la ilaha illallah. Este es el significado de la ilaha illallah. El significado de la ilaha illallah se explica aquí en esta aya, la aya de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice, quien no cree, quien hace kufr con los tagut, o sea, quien no cree en los tagut, el que no adora a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, y cree en Allah, cree y adora a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, esto es el significado de la ilaha illallah, dice el Sheikh. Y eso es porque quien deja de creer y adorar a los tagut, este es el significado de la ilaha. La parte de la frase de Tawhid, la ilaha, es que la persona no va a adorar a nada, que no va a dirigir ningún acto de adoración a nadie, o a nada, ni nadie. Wa yu'min billah, esta es la parte de la frase de illallah. Y quien cree en Allah, es decir, quien cree en Allah y adora a Allah, esto es lo que significa illallah, excepto Allah. Entonces, dice el Sheikh, فَمَعْنَا يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ هُوَ مُقْتَضَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلِهَذَا سُمِيَتْ الْعُرْوَةَ الْوُثْقَى. Entonces, el significado de la ilaha illallah, dice el significado de dejar de creer en los tagut y adorar los tagut y creer en Allah y adorar a Allah solo y único, es la obligación o las acciones de obligar y cumplir con la ilaha illallah. Y por eso se nombra o se dice al-urwat al-wudqa. La agarradera yani firme y fuerte. Porque con esta frase se agarra a la fe, se agarra al din del Islam. Y sin esta urwat al-wudqa, sin esta agarradera, no se puede agarrar al din del Islam. No se puede aferrar al din del Islam sin esta frase. Hafidhullah ta'ala, el Sheikh, como explica, muy claro, subhanallah. Entonces, el Sheikh dice, también, la frase de Tawhid también se menciona, como lo ha mencionado el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su texto, al-fariqa bain al-kufr wal-islam. Yani que el testimonio de fe, la frase de Tawhid, la ilaha illallah, también se nombra o también se menciona como al-fariqa bain al-kufr wal-islam. Lo que divide entre la incredulidad, o lo que separa entre la incredulidad y al Islam.
Esta frase es lo que divide o separa entre los dos, el kufr o el islam. Y el Sheikh dice, فَمَنْ قَالَهَا عَامِلًا بِمَعْنَاهَا يعني وعاملا بمقتضاها صار مسلما. Que el Sheikh dice, quien dice esta frase de Tawhid, sabiendo su significado y obrando con sus obligaciones del significado, es musulmán y entra el din del Islam. وَمَنْ أَبَى أَنْ يَقُولُهَا, y quien rechaza decirla, la frase, o la dice, pero no sabe su significado, ni cumple con sus obligaciones en obrar con esa frase en sus acciones, dichos y creencia, entonces no es musulmán. No es musulmán. Porque es completamente necesario que la persona que dice la ilaha illallah entiende lo que está diciendo y cumple con sus acciones acorde de ese significado. Cumple con las obligaciones de ese significado en creencia, dicho y acción. Y esto es muy importante, Juan, subhanallah, lo que está diciendo el Sheikh. Esto es muy importante y es parte de Tawhid, de que la persona que dice la ilaha illallah, la persona que entra en el din del Islam, la persona que está haciendo el testimonio de fe con la frase de Tawhid, la ilaha illallah, es una obligación que tiene que entender lo que está diciendo. ¿Qué significa realmente la ilaha illallah? ¿Y cuáles son las obligaciones de la ilaha illallah para que ese dicho lo acepte Allah subhanahu wa ta'ala de él? No, tiene que cumplir con las obligaciones del significado de esa frase. Entonces tiene que primeramente entender lo que está diciendo. Tiene que saber cuál es el significado de la ilaha illallah para cumplir con esta frase, para cumplir con las obligaciones de esta frase. Yani cuando uno dice la ilaha illallah, que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces está diciendo que no se puede dirigir ningún acto de adoración a nada, ni nadie, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, entendiendo eso, entonces la creencia, los dichos y las acciones con los miembros del cuerpo tienen que estar acorde de ese dicho, tienen que cumplir con ese significado. Y si no, pues entonces ese significado no se acepta de él. Digo, esa palabra, esa frase, esa shahada, no se acepta de él. Como una persona que dice la ilaha illallah, y si le preguntas, ¿entiendes lo que es la ilaha illallah? Y dice sí, pero está suplicando en las tumbas a los muertos, o a sus sheikhs, o a sus imams, en las tumbas, suplicando a ellos, esto está en contra del significado de la ilaha illallah, porque está dirigiendo actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no cumple con el significado, y si no cumple con las obligaciones de ese significado, pues esa palabra o esa frase de Tawhid, de la ilaha illallah, Allah no lo acepta de él. Allah no lo acepta de él. Entonces esto es muy importante, lo que está mencionando el Sheikh. Quien dice el Sheikh, فَمَنْ قَالَهَا عَالِمًا بِمَعْنَاهَا, quien dice esta frase de la ilaha illallah, sabiendo su significado, عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا, y obra con las obligaciones de ese significado, صَارَ مُسْلِمًا, es un musulmán. Pero quien rechaza decirla, es decir, quien rechaza decir la ilaha illallah, o la dice, pero no sabe su significado. Es la segunda cosa. La primera cosa que dice, quien rechaza decirla, quien dice yo no voy a decir la ilaha illallah, eso es kufr. Eso es kufr. Una persona que entiende lo que es la ilaha illallah, un creyente no va a rechazar decir la ilaha illallah. No va a rechazar decir el testimonio de fe. No va a rechazarlo.
Entonces, quien rechaza decir la ilaha illallah, o quien, así como los incrédulos y politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, rechazaron decir la ilaha illallah. Dijeron, nosotros no vamos, porque ellos entendían muy bien lo que significa decir la ilaha illallah. Y rechazaron decirlo y no entraron en el din del Islam, muchos de ellos. Así que, primeramente, quien rechaza decir la frase la ilaha illallah, y quien lo dice, pero no lo dice sabiendo su significado. Y tercera cosa, dice el Sheikh, o qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha. Yani, o lo dice, o la dice, la frase la dice, pero no obra con sus obligaciones del significado. O sea, no obra acorde de ese significado. No, esas tres cosas. Quien cae en una de esas tres cosas, o todas, pues dice el Sheikh, lam yakun musliman. No es un musulmán. حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. Hasta que él conoce, reconoce y sabe su significado y obra con las obligaciones de ese significado, ظاهرا, aparentemente, وباطنا, y ocultamente. O sea, en sus acciones aparentes y sus acciones ocultas. ¿Cuáles son las acciones ocultas? Pues las acciones del corazón, las creencias. No. Así que esto es muy importante entender, Juan Barakallahu Fikum, que no solo porque una persona dice la ilaha illallah, o porque se pone en hijab, o porque deja crecer su barba y dice la ilaha illallah, es musulmán. Allah no acepta la frase de la ilaha illallah, la frase de tawhid, de nadie, excepto que la persona, porque como hemos mencionado en las diferentes clases de Juan Barakallahu Fikum, el testimonio de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, el testimonio de fe, la ilaha illallah, ya no es un pacto que estás haciendo con Allah. No es solamente reconocer, oh, sí, esta frase es verdad, y yo reconozco que es la verdad. No es solamente eso. Es un pacto que estás haciendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Yo doy testimonio, testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es lo que estás diciendo con eso? Que yo no voy a adorar a nada ni nadie. No voy a dirigir ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Solamente voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y lo voy a obedecer, voy a creer en Él y lo voy a obedecer sometiéndome a Él en adoración. Eso es lo que estás diciendo. Y ese es el pacto que estás haciendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando la persona dice la ilaha illallah, es un pacto. Es algo que está diciendo o declarando su práctica, su creencia y práctica. No solamente creencia. La gente dice, no, pues sí, yo soy musulmán porque yo creo en eso. Pero no obra con nada, no practica nada. Eso no es el din del Islam. El imán no es la fe. En el Islam, el concepto de fe no viene sin práctica. Eso no es fe en el Islam. Fe en el Islam, al imán, es la práctica de la creencia. Es la práctica de la creencia. Fe tiene que ver con creencia del corazón, sí, pero no viene imán, no viene fe, y no entra a la fe sin práctica. Hoy en día la gente subhanallah, específicamente lo que hemos visto en Latinoamérica, Juan, subhanallah, que hay muchísima gente, y no es solamente en Latinoamérica, no estoy diciendo que solamente ese problema existe en Latinoamérica nomás, pero estamos hablando de donde nosotros somos, o sea, de México y el resto de Latinoamérica, pues ese problema de que la gente ha entrado al Islam por diferentes razones. Que en veces la persona entró al Islam porque le gustó la música árabe o turca, o la comida árabe o turca, o la cultura,
o algo que le gustó. La vestimenta puede ser que le gustó. Y por eso no tiene ningún interés en la fe y religión y creencia exactamente del Islam. Y por eso no lo practica. Y por eso no cumple con las obligaciones. Por eso tiene 5 años, 10 años, 15 años y todavía ni siquiera sabe cómo hacer salah. Tiene 10 años o más en el Islam y todavía ni siquiera sabe hacer wudú correctamente. No sabe cómo cumplir con el salah. O no hace su salah a tiempo. O no... hemos conocido musulmanes que ni siquiera... en veces no ayunan en el mes de Ramadán. Y dan excusas por su trabajo y no sé qué, y que no es muy duro y se me hace muy difícil y no, pues mejor voy a tomarlo poco a poco. Y ha dicho eso cada año y tiene más de 5 años en el Islam, llegando casi a 10 años y todavía no hay ningún Ramadán que ha ayunado completamente, entero. Un mes entero, el mes de Ramadán entero no lo ha ayunado, subhanallah. Y eso es porque entra con otra intención. O entra, o le gustó al Islam por otro propósito, otra razón, que no es por adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y someterse a Él. Y por no entender bien lo que es el significado de la ilaha illallah. Por eso mencionamos que la ignorancia lleva a la persona a destrucción, Juan, subhanallah. Subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe y nos mantenga firmes sobre el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Sigue el Sheikh aquí y menciona que pues el Kalimat al-Tawhid tiene diferentes nombres. Tiene diferentes nombres, como se han mencionado en diferentes formas. Así como vemos aquí que la ilaha illallah, a veces dicen que la mencionan, esta frase la mencionan como Kalimat al-Ikhlas, la frase de Ikhlas, de sinceridad, o Kalimat al-Taqwa, la frase de temor a Allah o piedad, al-Urwat al-Wudqa, la agarradera firme, en veces así se refiere, así como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha mencionado, o Kalimat al-Fasila bayna, o al-Fariqa bayna al-Kufr wal-Islam, la frase que divide la incredulidad y el Islam. Y eso dice el Sheikh. Y hay mucha gente, dice el Sheikh, لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة. Hay mucha gente que no se preocupa de verdad por las obligaciones o cumplir con el significado de esta frase, la ilaha illallah. Y dice, مع أنهم يكثرون من النطق بها وذكر الله بها كالصوفية. No, y hay mucha gente, y dice, sabiendo de que hay mucha gente que la dice, hay mucha gente que dice la ilaha illallah. No, y menciona a Allah subhanahu wa ta'ala con esta frase, así como por ejemplo la secta desviada de los sufía, de los sufis, que tienen círculos de lo que ellos llaman dhikr en la mañana o en la tarde, que dicen la ilaha illallah miles de veces en un círculo. Se ponen en un círculo todos juntos y empiezan a cantar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. No. Pero en la práctica de ellos, dice el Sheikh, وَلَكِنَّهُمْ يَدْعُونَ غَيْرَ اللَّهِ. Pero en la práctica de ellos, subhanallah, ellos suplican a otros en vez de Allah. Aunque dicen la ilaha illallah, la ilaha illallah, no están entendiendo el significado de la ilaha illallah. Lo dicen miles de veces, pero suplican a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Hacen dua a otros, en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Hacen shirk con Allah, diciendo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entonces, no entienden la ilaha illallah, o ponen
en su práctica y creencia la ilaha illallah. Y dice el Sheikh, وَهِيَ لَا تُفِيدَهُمْ شَيْئًا. Entonces esta palabra y esta frase de la ilaha illallah no les beneficia en nada, dice el Sheikh, en nada. Que ellos lo dicen miles de veces en una charla o en una junta, que se juntan en círculos de dhikr, según ellos, y dicen la ilaha illallah miles y miles de veces, pero suplican a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta palabra o esta frase, aunque lo dicen miles de veces, no les beneficia para nada, dice el Sheikh. وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلْ بِالْمُقْتَضَاهَا. Y eso es porque ellos no cumplen con el significado de la ilaha illallah. No practican el significado de la ilaha illallah. Solamente dicen la ilaha illallah y recitan o mencionan la ilaha illallah, dice el Sheikh, varias veces, pero no practican el significado del frase de la ilaha illallah. Están diciendo miles de veces la frase que opone las acciones de ellos, pero siguen con esa acción y siguen con esa creencia, y eso significa y indica que ellos no entienden lo que significa la ilaha illallah. Ellos no entienden lo que significa la ilaha illallah, porque ellos suplican a los muertos, hacen istighatha li ghayrillah, buscan ayuda en las tumbas con los muertos y suplican a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, y hasta suplican a sus sheikhs, a sus líderes, suplican a los mashayikh de esas tariqas, o lo que se llama tariqa, caminos de los sufis, dice el Sheikh, que esos mashayikh o esos sabios de ellos, los sabios de los sufis, los sheikhs de los sufis, ellos, dice el Sheikh, hacen para su gente actos de adoración, los cuales Allah subhanahu wa ta'ala no ha legislado en su religión, ni su mensajero. O sea, esos actos de adoración que ellos hacen, no lo encontramos en el Corán ni en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Entonces, oponen la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, oponen la legislación del Islam, oponen la guía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuál es el propósito por cual Allah subhanahu wa ta'ala envió los profetas y mensajeros? ¿Cuál es ese propósito? Para enseñar los seres humanos o la creación cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y cómo no. Cómo acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Y llegaron para enseñar a la gente y predicar sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Y cómo adorarlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es lo que enseña a su nación, a su gente? Es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, pero ¿cómo adorarlo? No vamos a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en la manera que nosotros queremos, no en cualquier manera que nos da la gana a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala lo vamos a hacer así, sin ninguna evidencia de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque sabemos, como hemos mencionado en las diferentes clases, de que hay dos condiciones para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de nosotros los actos de adoración. Y eso es que viene con una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala, que la intención es para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y que la obra o acción esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso es, esas son las dos condiciones para que Allah acepte las acciones de nosotros. Entonces, esta gente opone esto y hacen actos de adoración que no son de la legislación del Islam, no son del Corán ni de la Sunna. No. Entonces son innovaciones, son cosas inventadas. ¿Cómo hacen estos sufis? Dice el Sheikh,
que se juntan en círculos y hacen dhikr, que esto no es legislado por el profeta sallallahu alaihi wasallam. No encontramos eso en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni la práctica de él, ni de los sahaba. No. Entonces ellos, dice el Sheikh, los sufis, mencionan y dicen constantemente el frase de Tawhid, dice el Sheikh, día y noche, pero no les beneficia para nada porque oponen su significado. No, entonces tenemos que entender el significado y obrar acorde del significado de la ilaha illallah. De los sufis también, dice el Sheikh, hay aquellos que ni siquiera mencionan la frase de Tawhid completamente. Hay algunos que dice el Sheikh, que de los dhikr o del el modo de recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, hay unos dhikrs o recuerdos a Allah subhanahu wa ta'ala que se dice que son solamente para aquellos, dice el Sheikh aquí, el Khawas, la gente especial, la gente que es, según entre ellos, o la creencia de los sufis, es para la gente que Allah ama, los awliya de Allah, los aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, que ni siquiera dicen la ilaha illallah, dicen Allah, Allah. O dice el Sheikh, en veces también, o lo repiten muchas veces, Allah, 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 miles y miles y miles de veces, Allah, 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 así. No hay ninguna narración que el profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba se juntaban en círculos cantando Allah, 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 en esa forma. Esa es una innovación, una bid'ah. Y no tiene, dice el Sheikh, primeramente, decir Allah, Allah no tiene ningún significado, porque nomás están diciendo el nombre de Allah. La ilaha illallah es un recuerdo a Allah, porque tiene significado. Nos recuerda de que no debemos adorar a nada excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. No debemos tener nada que en la creencia o en el dicho o en las acciones que opone el significado de la ilaha illallah. Entonces eso nos recuerda y mencionamos la ilaha illallah, la ilaha illallah, y tenemos evidencias de que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionaba el dicho de la ilaha illallah varias veces, y también de la práctica de los sahaba. Así que estas acciones de los sufía no tienen ningún significado, dice el Sheikh. Igualmente hay gente que ni siquiera dice Allah, Allah, dice Huwa, Huwa, Él, Huwa, 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 Él es Él, Él es Él, Él es Él. O sea, esto, primeramente, no tenemos ninguna evidencia de que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía esto. Y también, yani la gente se junta todos juntos y decir Huwa, Huwa, Él, no tiene ningún significado. El dhikr, si recuerdan los adhkar, los dhikrs de Allah subhanahu wa ta'ala, ya sea que es una súplica o un recuerdo a Allah, si decimos subhanallah, glorificado sea Allah, tiene un significado. Alhamdulillah, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, o alabado sea Allah. Allahu Akbar, Allah es el más grande. Tienen significados estos dhikrs. La ilaha illallah tiene un significado. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Suficiente es Allah para mí, para protector. Todo esto, wala hawla wala quwwata illa billah. Y no hay poder ni fuerza excepto con Allah. Todos estos dhikrs tienen significados. Entonces aquí el Sheikh me está mencionando, esto lo que ellos hacen no tiene ningún significado. Es un desvío y es una innovación y oponen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh, es necesario poner atención a estos asuntos. Porque el shaitán
يعني dice لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام, porque cuando Shaitán, sabiendo que esta frase es la frase del Islam, يعني وكان عند الناس رغبة في النطق, y la gente tiene esas ganas siempre de decir o esta frase y hacer el dhikr con esta frase, pues engaña a la gente cuando el Shaitán sabe eso, para que no recuerden este gran mensaje del Islam, yani de la ilaha illallah, para que no recuerden esto y no lo usen como un recordatorio o un recuerdo a Allah subhanahu wa ta'ala, los engaña y los desvía de no usar esta frase, esta palabra de la ilaha illallah. Y por ejemplo, Shaitán desvió a esta gente desviada, los sufía, de no usar la ilaha illallah, de no decir la ilaha illallah, o de alejarse de su significado y no aprender el tawhid y no aprender el significado de la ilaha illallah. No. Entonces hay que, dice el Sheikh, entender bien este asunto de la gran importancia de entender bien el significado de la ilaha illallah y cumplir con su significado en creencia, dicho y acción. No. Y no solo, dice el Sheikh, y no solo con decirlo, no solo con decirlo. No. Y dice el Sheikh, todo esto es un juego que Shaitán juega con esta gente, engañándolos y desviándolos. No. Y el Sheikh aquí termina con esto último que menciona, y dice, وَمِنَ النَّاسِ, y hay gente que Shaitán engaña, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْفَلُهُ الشَّيْطَانِ عَنْ قَوْلٍ, hay gente que Shaitán ha engañado en no decir la frase de la ilaha illallah, y no lo dice excepto en casos raros, dice, o en vez en cuando dice la ilaha illallah. Entonces esto es algo que el creyente siempre debe tener sobre su lengua, el frase de la ilaha illallah. Es el dicho y la frase que vale más que todo esta dunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Debe de ser de su práctica siempre cuando se asusta, la ilaha illallah. Cuando algo le sorprende, la ilaha illallah. Cuando algo le alegra, la ilaha illallah. O sea, debe siempre ser parte de su práctica de decir la ilaha illallah. Cuando no sé, le llegan unas noticias que no le alegra, la ilaha illallah. Cuando está feliz, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Debe de siempre decir esta frase. Debe ser parte de su práctica de siempre decir esta. Y así como sabemos también, hay adhkar o hay dhikrs y súplicas que se usa esta frase, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la mejor súplica que yo y los profetas y mensajeros de Allah dijeron es esta frase, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. No. Entonces, la práctica del creyente de que siempre se aferra a ese recuerdo a Allah subhanahu wa ta'ala con la frase de tawhid, la ilaha illallah, es una práctica específicamente para los creyentes. Entonces, si nosotros somos musulmanes y creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cómo es que hay un musulmán que casi nunca dice la ilaha illallah?
Y hay gente que tiene esa idea de que, pues yo no hablo árabe, entonces yo no voy a decir eso. O sea, ¿de qué? Subhanallah. La ilaha illallah. Es el mensaje del din del Islam. ¿Cómo no, la persona, cómo va a ser tan ignorante o arrogante para rechazar decir la ilaha illallah y no decirlo y no ponerlo en su práctica? Subhanallah. Entonces dice el Sheikh, hay gente que no recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala excepto muy poco. Cuando les llega a unos problemas grandes o calamidades o le llega una enfermedad o alguien muere es cuando recuerdan a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pero si no tienen nada de eso, no recuerdan a Allah subhanahu wa ta'ala excepto muy poco, dice el Sheikh. Y no dicen esta frase, la ilaha illallah, excepto muy poco o muy raramente lo dicen. No. Dice el Sheikh, ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها ما أنها ثقيلة في الميزان. Yani, y no usan esta frase de la ilaha illallah en recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, excepto poco, aunque sabiendo que esta frase es pesada en la balanza de Allah subhanahu wa ta'ala, así como se menciona, dice el Sheikh, en el libro Kitab al-Tawhid, de la narración de Bataqa, la narración de la tarjeta de la ilaha illallah, que en el día del juicio, que un hombre va a llegar con tantos pecados, y no tenía obras buenas. Y ese día Allah subhanahu wa ta'ala le dice a ese siervo, este día no vas a ser oprimido. Y Allah ordena que traigan esa tarjeta y la ponen al otro lado. En la balanza, en un lado, ya ni están todas sus obras malas o sus pecados. Y viene y ponen esa tarjeta que dice la ilaha illallah, el bataqa que tiene la ilaha illallah, y eso ya ni es más pesado o esa tarjeta sale más pesada que todos esos pecados. Entonces aquí el Sheikh está mencionando de que en este hadith sabemos que el dicho de la ilaha illallah, yani cuando se pone a un lado, no hay nada en los cielos no hay nada en la tierra ni en los cielos que pesa más que la ilaha illallah. No. نعم, entonces dice el Sheikh فهي تثقل que este dicho o esta frase de la ilaha illallah es más pesado y más grande que todo lo que hay en esta dunya, o en la creación. No hay nada en la creación más pesada que esto. Pero aún así hay gente que lo dice muy poco. Aún así hay gente que no le da importancia a aprender su significado. Aún así hay gente que no le importa cumplir con este dicho o con esta frase, la frase de Tawhid. Y esto es de una gran tristeza que la gente sabe del dicho de la ilaha illallah, pero no lo dice y no lo pone en práctica. Wa'iyadu billah. No, porque hay gente que no les ha llegado el mensaje de la ilaha illallah. Hay gente que no les ha llegado el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y a esta gente que sí les llegó la ilaha illallah, y según ellos aceptaron el din del Islam, y aceptaron la ilaha illallah según ellos, no hacen para entender bien lo que significa la ilaha illallah, ni poner su significado en práctica. Y es solo como una costumbre de decir la ilaha illallah sin darle ninguna atención a su significado, o su obligación. Entonces aquí menciona el Sheikh وَيُعَوَّضَ اللِّسَانَ عَلَى نُطْقِ بِهَا وَتَكْرَارِهَا
yani que la persona no se acostumbra a decirle, no se acostumbra a decir la ilaha illallah y decirlo constantemente. Y eso es algo que es triste, que la persona no da esa atención de usar esta frase para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, en dicho, en creencia y en acción. Illa man wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, excepto aquel a quien Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado el éxito de cumplir con eso. Y aquí Juan Barakallahu Fikum sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, pero aquí inshallah bi'idhnillahi ta'ala vamos a parar y hasta la próxima clase. Este libro de Juan Barakallahu Fikum es un libro de mucho beneficio, y vamos a ver Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en pocas palabras explica muy bien el significado de la ilaha illallah y su y las grandes obligaciones que hay en el dicho de la ilaha illallah. Y pues claro, Sheikh al-Fawzan nos explica aún más, con más detalle o más ejemplos de entender bien este significado y estas obligaciones de la ilaha illallah, y la gran importancia de darle esa atención que mucha gente no hace, subhanallah, no hace. Y si solamente la gente le da, si ellos nomás toman el tiempo para entender la importancia de darle atención a aprender la ilaha illallah, aprender lo básico, el mensaje de al-Islam es la ilaha illallah. El din completo y entero es la ilaha illallah. Entonces, si aceptaste esta religión, este din, ¿cómo no vas a aprender bien lo que es la ilaha illallah? Sus condiciones, sus pilares, sus obligaciones, o sea, de creencia, de dicho y de obras o de acción. ¿Cómo no vamos a darle esa atención, sabiendo que eso es el mensaje del din del Islam, que nos va a salvar del fuego, nos va a salvar de castigo, y es lo que nos da honor y fuerza en esta vida? Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto, nos haga de la gente de Tawhid, nos perdone nuestros errores, fallos y pecados, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenga firmes sobre el camino de At-Tawhid wa Sunnah, y nos haga morir sobre ese camino. Allahumma amin. Y con eso terminamos la clase de hoy. Hasta la próxima clase. Juan Barakallahu Fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, Juan Barakallahu Fikum, en que podemos ayudar, lo haremos inshallah ta'ala. Inshallah. Entonces con eso terminamos. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum ya ikhwan, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.